Dios le bendiga. Este es el hermano Jorge Afanador en el programa Reflexiones Bíblicas de hoy. Hoy estaremos ya casi dando la parte final en los últimos dos programas que nos faltan para cerrar el tema acerca del arrebatamiento de la iglesia y su doctrina. Ponga un like y suscríbase para que esta información le pueda llegar a ustedes cada vez que estemos en el aire y usted pueda deleitarse y gozarse en la presencia del Señor, en la enseñanza. Hoy el tema que vamos a tratar es descifrando lo explícito e implícito de la doctrina bíblica del arrebatamiento. Descifrando lo explícito e implícito de la doctrina. Ya llegamos a una etapa para hacer un poquito más de exégesis bíblica y análisis de el porqué, de la relevancia, de la importancia de este gran evento que marca de manera profética el futuro cierto de la iglesia, de los redimidos, de los que esperamos ese hermoso momento del arrebatamiento de la iglesia. Y el tema, reitero, descifrando lo explícito e implícito de la doctrina. En el programa pasado quiero utilizar una pequeña introducción que utilicé para una vez más dar una reflexión un poco más clara y más detallada del porqué, de la razón que enseñamos acerca de esta doctrina. ¿Por qué insistimos que esta doctrina del arrebatamiento es muy diferente a lo que será la segunda venida de Cristo visible al mundo? Dijimos que de manera y a manera de introducción, de la misma manera que la doctrina de la segunda venida de Cristo, y esto lo repetí en el programa pasado, pero lo hago en esa cifra de introducción porque queremos partir desde este hilo para llevar el tema más claro a su conciencia y a su entendimiento, que de la misma manera que de la doctrina de la segunda venida de Cristo aparece en las Escrituras de forma explícita e implícita en el texto bíblico, asimismo también el arrebatamiento está de forma explícita e implícita en el Nuevo Testamento y con más claridad diáfana en las epístolas paulinas, hermanos. Dijimos y llegamos a citar Hebreo capítulo 9, verso 28, cuando dice la Escritura que Jesús vendrá por segunda vez. Ese texto es un texto explícito. Vamos a bregar con esos dos términos, explícito e implícitos, y vamos a definirlos a la luz de su raíz etimológica. ¿Qué quiere decir esos dos? ¿Y qué relación tiene correcta de manera hermenéutica el utilizar esta forma de análisis para descubrir una verdad tan absoluta y tan fundamental como lo es el arrebatamiento de la iglesia? Ya que muchos viven empeñados, negando por la forma del estudio de muchos contemporáneos reformadores, amén, que han tratado de omitir, de borrar ese tema del arrebatamiento y preferir mejor solamente considerar la segunda venida,
tanto para Israel como para la iglesia. Y eso queda un poquito fuera de contexto cuando estudiamos de manera sistemática este tema que refiere a la iglesia, a Israel y las naciones. Pero fíjese bien que el texto de Hebreos 9:28 es un texto que es explícito. Y la palabra explícito o explícita, el verbo, es aquello que se expresa con claridad. Esa es la definición de la palabra explícita, lo que se expresa con claridad, lo que se da a conocer, lo que se declara, lo que se expresa, lo que se manifiesta, lo que se descubre y lo que de manera literal aparece así como se lee en las Escrituras. Podemos hoy presentar docenas de ejemplos, pero que a medida que vayamos desarrollando la definición y la introducción, vamos a traer algunos ejemplos para que usted y yo podamos entender la fase explícita e implícita del arrebatamiento de la iglesia. Ya explicamos que la palabra explícita o el verbo quiere decir lo que se expresa con claridad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted lee la escritura y abre la escritura, ahí ese texto declara de manera gramatical, literal, asimismo aparece en el texto, como cuando se dice, y Jesús vendrá por segunda vez. Inevitablemente eso nadie lo puede negar, porque aquí dice vendrá por segunda vez. Y si viene por segunda vez, ya no viene con relación al pecado, ni a morir, ni a ser sacrificado, ni a ser vituperado, sino que ahora viene como el Rey de justicia, como el que trae juicio, y luego también vendrá finalmente como el Rey de reyes y Señor de señores. Pero el texto aquí, Hebreos 9:28, aparece de manera explícita. El texto lo dice, no se puede negar. Y Apocalipsis capítulo 1, verso 7, que leímos anteriormente, también aparece ahí de forma explícita e implícita. Todo ojo le verá y todos los linajes de la tierra y harán lamentación por él. O sea, cuando el texto dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ese texto claramente presenta su segunda venida visible, corpórea, literal al mundo. Y en el Mateo capítulo 24, verso 29 al 30, así también aparece cuando dice que como relámpago que viene del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí está hablando de la segunda venida de Cristo al mundo. Pues mire, una serie de textos, pero textos y docenas de textos, hermanos, que podemos mencionar. Pero lo que vamos a bregar hoy es con la fase explícita y implícita, para que usted vaya a entender que cuando usted se encuentre con un texto en la Biblia, rápidamente no lo descarte, analice que puede que en el texto esté de manera implícita la verdad relacionada y usted no se da de cuenta de que está hablando del tema que usted está buscando o del tema de la doctrina. Como cuando aparece en Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, como aparece en 1 Corintios capítulos 15, versos 51 a 53, cuando aparece en Filipenses 3, 21, algo así por ahí, cuando dice, Él transformará este cuerpo de humillación y será semejante al cuerpo de Cristo. Entonces usted tiene que entender que ahí se está hablando de una verdad absoluta, de una doctrina, de la venida del Señor. Pero ¿qué venida? En las epístolas se usa la expresión la venida de Cristo y también se usa la segunda venida, y se usa también la venida de Cristo viniendo en nubes
pero hay que buscar en qué momento, en qué época histórica. O sea, no es lo que podamos oír de un rabino, no es lo que podamos oír de otros, sino que usted como buen estudiador, como buen creyente, como buen escatólogo, usted busque la escritura, hermano, y no se deje mover fácilmente, como dijo el apóstol Pablo, por corrientes y filosofías y palabras huecas, hermanos, y falsas doctrinas y espíritus engañadores, que eso es lo que hoy más vemos en el medio ambiente, espíritus engañadores que han hecho apartar a muchos de la fe, hermano. Amén, pero sepa dónde usted está parado. Por eso es que así también el arrebatamiento aparece de forma explícita. Mire, el verbo del latín implícito significa lo que se implica, lo que está implicado en un asunto, lo que está implicado en una conversación, lo que está implicado en una estrofa, lo que está implicado en una escritura, lo que está explicado en un texto bíblico, lo que está explicado en un capítulo entero. Hay capítulos, hermanos, que en el primer versículo usted no encuentra la definición, pero a medida que va leyendo el capítulo entero, usted encuentra, oh mira, aquí encontré lo que en sí el apóstol está o ha querido decir, hermano. Eso se llama también la fase implícita. Esto significa lo que está implicado en un asunto, o sea, lo que se entiende que está incluido en una cosa, aunque no se exprese de manera abiertamente, su asistencia ya está presentada o representada una forma de aceptación. También se señala como una realidad que está incluida en una cosa sin expresarlo de manera literal en el texto. ¿Ok? Cuando se refiere a una realidad implícita, modo indicado en un texto como el de Mateo capítulo 28, verso 19, nos referimos a aquella información que no se expresa o aparece de forma directa, pero que el escritor la infiere a partir del texto, bien sea al principio del texto o a mediados del texto o a final del texto. ¿Ven? Lea, vaya conmigo, busque la escritura, Mateo capítulo 24, verso 19. Vamos a leerlo acá, hermanos, donde dice aquí: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted sabe que aquí hay una gran controversia entre los sectarios y los unitarios y los trinitarios y otras herejías y organizaciones, hermanos, que han tratado de negar la doctrina fundamental de estas tres maravillosas personas que son en esencia Dios, pero en personas hay un pluralismo que usted y yo no podemos negar, el pluralismo de personalidades que cada una de ellas la escritura describe de manera tan diáfana, tan clara como el agua, que negarlo nosotros es negar una doctrina absoluta de la fe y una doctrina que tiene que ver, hermano, con los presupuestos cardinales de nuestra redención. Esto es, de las tres personas de la deidad, amén, antes y aún después de estas tres maravillosas personas comunicarse con nosotros los mortales. Aquí hay una verdad explícita, pero hay una verdad implícita. No habla de la doctrina de la Trinidad como tal, no aparece el verbo, pero aparece la doctrina, está insertada. El yo negar y decir no, aquí cuando dice bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decir yo que ahí no está hablando de tres personas. Eso es yo negar no solamente las reglas gramaticales
de un verbo, sino también negar la realidad de que realmente existe el Padre aparte del Hijo y el Hijo aparte del Padre y el Padre y el Hijo del Espíritu, los tres personalidades diferentes, tres personas diferentes, pero un mismo Dios en esencia. Por eso no hay pluralidad en la deidad, pero hay pluralidad en las personas. Por eso es que el Padre, Hijo y Espíritu Santo representan esa doctrina fundamental acerca de la Trinidad. Y con nosotros enseñar una cosa como esta así bíblicamente, no estamos cayendo en una filosofía triteísta de pensar que hay tres dioses. No hay tres dioses, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres y un Espíritu Santo que ha sido enviado en la tierra para tratar con los hombres y traerlos a Cristo. Dios le bendiga. En el próximo programa estaremos dando la parte segunda de esta introducción de lo implícito y explícito de la doctrina del arrebatamiento. Ponga like y suscríbase para que estemos en sintonías y en acción. Dios le bendiga. Amén.